Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra conferencia de prensa. El día de hoy les vamos a presentar nuestras cifras COVID. Nos acompaña Normalicia Rosas, directora general de AMIS, Edgar Cara, vicepresidente de AMIS, y Juan Patricio Riverol, vicepresidente de AMIS. Vamos a tener nuestra presentación y después las preguntas, como siempre. Adelante, Edgar. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos. Vamos a ver las cifras de gastos médicos mayores. En esta primera lámina, como podrán observar, tenemos más de 41,000 personas que han sido beneficiadas por la cobertura de gastos médicos mayores, sumando ya 20,380 millones de pesos que hemos cubierto a las compañías de seguros. En la última semana podrán observar que hay un repunte en el gasto médico, así se ve en la línea. Y en la parte derecha, en la gráfica, como podrán observar también, el número de fallecimientos de quienes han sido atendidos por la cobertura de gastos médicos ya llegaron a ser de 2,451 personas. ¿Me das la que sigue, por favor? En la República Mexicana, el 60% de los casos están en 4 entidades: la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Ya yo diría que toda la República ya prácticamente con más de 500 casos, algunas áreas en gris que aparecen menos de 100 casos. Sin embargo, ha habido un crecimiento muy relevante en las últimas semanas de la atención médica por gastos médicos. La que sigue, por favor. El número que registra las autoridades de los afectados por COVID son 3.3 millones de personas, de las cuales la tasa de letalidad en la población asegurada está en el 6%, en la población en general está casi en el 8%, y de la tasa de contagio de la población asegurada son 370 personas por cada 100,000, en cambio de la no asegurada son 2,674 personas. Como podrán observar, el número de personas ya dichas por el gobierno federal que han tenido el contagio de COVID, pues ya es un número bastante alto, 3.3 millones de personas. Adelante, por favor. En términos del costo promedio y del género, ahí están las estadísticas. Mantenemos el 70-30 del género masculino contra el género femenino. Y ahí están también los costos, en donde, como podrán observar, se han ido incrementando. El costo del género masculino está en 570,000 pesos aproximadamente, y en el femenino en 337,000. Y los montos a indemnizar, de los 20,000 millones de pesos, casi 16,000 ha sido para hombres y el resto para el género femenino. La que sigue, por favor. Aquí también hemos visto semana tras semana, y pueden ver la última gráfica del 30 de agosto, el número de casos y la tendencia de los costos por cada uno de los tratamientos: el internamiento hospitalario, ambulatorio, la unidad de cuidados intensivos y los intubados, en donde los costos se han mantenido por los grandes promedios, ¿no? Esta es la realidad. Habiendo muchas personas, más de 40,000 personas ya atendidas, pues se mantienen los grandes promedios, pero sí se han incrementado los costos de atención hospitalaria. La que sigue, por favor. De alguna manera, aquí estamos poniendo el monto promedio por indemnización por rango de edad, que nos han preguntado en semanas anteriores. Como podrán ver, hasta los 9 años de edad el costo ha sido de 175,000 pesos, y los mayores de 70 años ha tenido un costo mayor. En la gráfica se ven los 823,000 pesos. Y luego hemos dibujado una línea del número de casos, que es el número de casos totales que yo mencioné en la primera gráfica, de los 41,000 casos que han sido atendidos, en donde la mayoría de las personas han estado entre la edad de los 40 años a los 60 años de edad. La que sigue, por favor. Ahora le paso la palabra a Juan Patricio Riverol. Muchas gracias por su atención. Tienes el micrófono apagado, Juan Patricio. Sí, Edgar, perdón. Gracias, Edgar, y buenos días a todos.
Aquí tenemos las cifras de los seguros de vida, donde sí vemos una tendencia a un cierto aplanamiento de los casos que semanalmente se están indemnizando. Inclusive podemos ver una baja muy importante de una semana a otra en el número de fallecimientos. Sí se puede esperar que la tendencia hacia adelante sea más o menos esta, al contrario de lo que está pasando en gastos médicos, puesto que las personas que están infectando hoy tienden a ser personas de edades más jóvenes, lo que claramente hay menos letalidad del virus. Pero de cualquier forma, sí sigue habiendo casos. Vemos que el monto indemnizado a la fecha por las aseguradoras a las familias de las personas que lamentablemente han fallecido son 117,000, que es prácticamente 3 veces el número de familias que han recibido una indemnización con respecto al número de personas que han sido indemnizadas en gastos médicos. Entonces, como vemos aquí, la cobertura del seguro de vida en general es mucho más amplia que la de gastos médicos. La siguiente, por favor. Aquí vemos la distribución a lo largo de la República Mexicana, que tampoco, ahí sí no ha sufrido mayor cambio, no hay ningún cambio con respecto a semanas anteriores. Y vemos que el 40% de las defunciones pues están en las grandes zonas urbanas, principalmente Ciudad de México y toda la parte conurbada del Estado de México, así como el estado de Veracruz. La siguiente, por favor. Aquí vemos cómo se distribuye por edades el número de los lamentables fallecimientos. El 61% está concentrado en personas entre 50 y 69 años, que si agregásemos a los mayores de 70, pues estamos llegando prácticamente cercanos al 75% de los casos, que están en personas mayores de los 50 años. La siguiente, por favor. La distribución por sexo es igual a lo que sucede con gastos médicos, donde el 70% de los fallecimientos se dan en hombres y el 30% en el sexo femenino. Y esto es todo lo que tenemos en cuanto a gastos, indemnizaciones por seguros de vida. Y le cedo la palabra a nuestra directora general, Norma Alicia Rosas. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, Edgar. Gracias, Juan Patricio. Bueno, en esta gráfica, pues lo que vamos a presentar es que 7 de cada 10 casos en empresas ofrecieron la protección de un seguro a sus trabajadores. Si lo vemos de manera ya mucho más detallada, podemos ver que el 71% de nuestros asegurados en gastos médicos y 81% de vida tienen un seguro, ya que sus empresas decidieron brindarles esta protección como una prestación, lo cual es muy relevante, ya que estas personas pudieron contar con la protección financiera en este contexto de pandemia. Respecto al monto pagado por COVID en gastos médicos, podemos apreciar que se han indemnizado 11,534 millones de pesos pertenecientes a las pólizas grupales o colectivas y 8,847 millones de pesos a los seguros individuales. En seguros de vida, vemos que 18,986 millones de pesos es por pólizas colectivas o grupales y 8,540 por seguros individuales. En esta lámina, lo que destacamos es que con respecto a los montos promedios de las indemnizaciones, en los seguros de gastos médicos individuales vemos que es de 753,880 pesos, mientras que en colectivos o grupales es de 391,083 pesos. Por su parte, los seguros de vida, vemos que las indemnizaciones en promedio son de 381,439 pesos para los seguros individuales y de 200,268 por aseguradoras en pólizas colectivas. Si me ayudan con la siguiente lámina.
Bueno, aquí es bien interesante ver que la industria de seguros ha contribuido pues a apoyar a nuestra sociedad durante los últimos grandes eventos. Podemos apreciar que ahora que estamos también en épocas de huracanes, etcétera, dentro de nuestro top 10 de los eventos más costosos, encontramos 5 huracanes. Esto es algo que vale la pena destacar y que también vale la pena señalar que no solamente nos estamos moviendo dentro de un contexto de pandemia. Quiere decir que el sector asegurador pues está aquí también para apoyar ante este tipo de eventos. Algo que es interesante destacar es que COVID está ya acercándose, y ustedes lo pueden ver en esta gráfica, está acercándose ya al primer lugar en estos eventos más costosos de la industria, pero bueno, es muy probable que para la próxima conferencia de prensa ya les estemos diciendo que se convirtió en el primer evento pues más costoso para la industria de seguros. Nosotros, por otra parte, pues nos sentimos muy orgullosos porque lo que podemos decirles es que la industria de seguros ha estado aquí junto a la sociedad mexicana cuando más lo ha requerido. Ese es el mensaje que yo quería transmitirles. Y bueno, pues seguimos con solidez, con solvencia, con la estabilidad que ha caracterizado al sector durante los últimos años. Gracias. Muchas gracias. Luz Helena Marcos, de Expansión. Hola, buenos días. Yo solo tengo una pregunta. Con estos costos promedios que están incrementándose tanto en hombres como en mujeres, ¿qué tanto se debe a estos cambios en la inflación médica y sobre todo en atención hospitalaria? La industria aseguradora se ha quejado un poquito de que no hay transparencia en estos servicios médicos. No sé si ya han logrado algún acuerdo con hospitales o qué van a hacer al respecto. Muchas gracias. Bueno, primero comentar que sí, efectivamente los costos promedios se han incrementado por el equipamiento que necesitan las personas en la atención del COVID y que de una manera u otra nosotros las compañías hemos estado en comunicación con los hospitales para la atención médica de nuestros asegurados, pero cada una de ellas tendrá distintos convenios en los que tiene que llegar con pues, los proveedores de servicios para llegar a los acuerdos en términos de las tarifas. Sin embargo, sí es un hecho que la inflación médica ha estado por encima y también es un hecho que eso se refleja en los costos que, como podrán ustedes observar, se han incrementado en la atención por el COVID. Es lo que te podría yo comentar al respecto. Y siempre va a tener un impacto, por supuesto, pues en los costos que se puedan derivar en las pólizas de gastos médicos. Sin lugar a duda, tiene que ahí haber algo al respecto en los hospitales privados, pero sí también los medicamentos y el equipamiento hace que se encarezca los costos que hoy tenemos en la atención médica. Gracias. Antonio Hernández, del Universal. Gracias, buenos días. Dos preguntas. La primera, Edgar, mencionabas que se han estado incrementando la atención médica por casos de COVID. Solamente precisar un poco qué es, si bien estamos viendo ya una tendencia un poquito más estable, ¿qué es lo que se está atendiendo principalmente? No sé si sean más casos de intubados o solamente ambulatorios. Si nos podemos tener un poquito más de detalle ahí. Y la segunda pregunta es, Normalicia, es un poquito ya más en términos generales del sector. Hoy la Secretaría de Hacienda, anuncia cambios otra vez en la parte con la relación que tiene que ver ustedes con la dependencia. Ponen a un nuevo funcionario. De cara a los próximos 3 años de la administración, al cierre de la administración, ¿cuál es la agenda de las aseguradoras con todo el entorno de COVID, de todos los temas que ya conocemos? ¿Qué es lo que se ha trabajado y se pretende trabajar hacia el cierre del sexenio? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, sobre tu primera pregunta, muchas gracias. Lo que hemos visto nosotros es que se ha incrementado la hospitalización más que la intubación. Y también hemos visto que la hospitalización es en personas más jóvenes que las del inicio de la pandemia. Y esto también tiene que ver con que las personas mayores ya contamos con la vacuna.
Sin embargo, el costo medio que se ha mantenido y que las hospitalizaciones han sido mucho más, o quienes han ingresado a un hospital ha sido más por una atención hospitalaria que por intubación. Y bueno, también, bueno, no sé, el tema se lo dirigiste directamente a Norma, entonces Norma, la siguiente es para ti. Sí, muchísimas gracias. Mira, realmente nosotros estamos acostumbrados a que pueda haber relevos en la Secretaría de Hacienda. Afortunadamente, la relación que se tiene con el equipo de Hacienda es bastante buena. Tú sabes que ellos también tienen un servicio profesional de carrera desde hace mucho tiempo y traemos una agenda bien amplia y muy interesante y cuidada con ellos. De manera muy particular, quisiera yo señalar que tenemos y hemos estado trabajando sobre nuestros 5 grandes ejes en AMIS y justo con ellos, ¿no? Ya lo platicábamos hace algunos días también con el subsecretario para ver cómo podemos seguir impulsando esta agenda. La primera tiene que ver con cómo hacemos llegar los seguros y esta protección que hemos visto que desafortunadamente se exacerba esta necesidad ante grandes situaciones como las que hemos enfrentado, la pandemia, terremotos, huracanes, etcétera. Entonces, hemos estado trabajando en generar esta cultura y en generar el cómo llegamos y cubrimos más aspectos o más porciones de la población que hoy no cuentan con un seguro. Esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos inclusión financiera o seguros inclusivos, es uno de nuestros primeros pilares. El segundo pilar sobre el que hemos estado trabajando también de manera muy, muy cuidadosa dentro de la asociación tiene que ver con la salud. ¿Cómo hacemos que llegue esta protección también financiera a las personas que enfrentan desafortunadamente algún tipo de enfermedad o de gasto? Ustedes saben que en México tenemos el gasto más alto de bolsillo, ¿sí? Somos el segundo país de la OCDE con el gasto más alto de bolsillo. Estamos cercanos entre el 41 y 43% de acuerdo a diferentes cifras. Esto es de acuerdo a al gasto de salud que se hace en el país, adicional, ¿sí? Al gasto de salud pública, adicional, las personas sacan de su bolsillo cuando tienen que enfrentar una situación de salud. Entonces, para nosotros es muy importante que podamos extender esta protección a la mayor parte de la población que se pueda. La otra que tenemos y que también es natural y suena muy lógico ante estos tiempos es la resiliencia ante desastres naturales. Estamos también buscando la mejor forma de poder socializar un poquito más las ventajas de tener un seguro y particularmente lo podemos ver con los negocios, con casas, habitación, etcétera, donde también los niveles de penetración siguen siendo bajos. Si yo te platicara que 6.5% de las viviendas tienen un seguro voluntario y únicamente 20% de los negocios tienen este tipo de protección, pues resultaría también interesante verlo, ¿no? Cuando hablamos de casas, afortunadamente aquellas que tienen un crédito hipotecario, pues tienen una protección del seguro. Pero vaya, es un tema que tenemos también en mente y sobre el que hemos estado trabajando de manera muy relevante. El cuarto tema tiene que ver con seguridad vial. Para nosotros es fundamental que las víctimas de accidentes viales tengan una protección y sin duda alguna, pues hemos estado trabajando y haciendo esfuerzos con las distintas autoridades, pues para que se pueda otorgar este tipo de protección. Y el último, no menos importante, tiene que ver con la protección económica para el retiro. Aquí también vemos que muy pocas personas de forma voluntaria están ahorrando para el retiro y pretendemos también generar opciones buenas para que las personas opten por esto. Estos son los esquemas sobre los que hemos estado platicando y sobre los que seguramente continuaremos trabajando con el equipo en la Secretaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Voy a leer una pregunta de María Inés Camacho de Grupo ASIR.
¿Cuál es el número de personas que han reclamado el pago del seguro por los daños que han causado las fuertes lluvias en varios estados del país? Todavía no tenemos información. Aquí sí es conforme las personas van presentando reclamaciones y ya tenemos todo un proceso que yo te pudiera decir que es un proceso perfectamente establecido. Van presentando reclamaciones, las empresas los van atendiendo y después de algún tiempo es cuando nos pasan esta información. Todavía no contamos con ella. Todavía estamos en el proceso de que van presentando reclamaciones. Gracias, Norma. Ernesto Gloria, de Enfoque Noticias. Gracias, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Gracias. Pues mi pregunta también estaba relacionada con este tema de las afectaciones por los huracanes. Más bien, entonces ahora quisiera preguntarles si derivado de la desaparición de instrumentos con los que contaba el país, como el Fonden, para atender estas emergencias, ¿ustedes consideran que la población tomará más conciencia o mayor riesgo para no tener un seguro? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Será importante fomentar esta conciencia de que pues ya no existen esos fondos? Lo hemos visto con los recientes desastres naturales, no ha llegado la atención pues tan oportunamente como se quisiera. Gracias. Norma, si quieres, me gustaría hacer un comentario al respecto. Bueno, yo creo que la población afectada va a seguir recibiendo, por lo menos eso es lo que escuchamos por parte de las autoridades, seguirán recibiendo apoyos para restablecer parte de sus propiedades o inclusive parte de los bienes perdidos. Yo creo que el problema, para quien radica el problema, es para el gobierno, porque en lugar de contar con un seguro, que era el Fonden, porque el Fonden tenía dos elementos, uno que es un fondo de reserva en las cuentas gubernamentales, y otro un seguro del cual reciben o recibían una indemnización de parte de las aseguradoras con quienes estaban contratados esos seguros cuando se daban desastres naturales o cuando se dan, como los que hemos vivido en estas últimas semanas. Entonces, realmente el tema es para las finanzas públicas, para las finanzas del gobierno. Por eso nosotros como sector insistimos mucho de que es muy necesaria una visión integral dentro del gobierno para una, digamos, adecuada o sana administración de los riesgos del país y de los riesgos a los que están expuestos buena parte pues, de la infraestructura del país y de los bienes propios del Estado, ¿no? Y de las empresas del Estado. Entonces, ese es un tema en el que también llevamos tiempo trabajando con las autoridades para, pues un poco poderlas, en lo que podamos ayudarlas, asesorarlas, apoyarlas y en tener una estructura dentro del gobierno para administrar los riesgos, identificarlos, asumirlos, tener las reservas que se deban tener, contratar los seguros que se deben contratar. Y esto es a nivel del gobierno federal como de los gobiernos de los estados. Entonces, sí es todo un tema. Pero yo creo, en resumen, digamos, el apoyo de fondos gubernamentales, de fondos fiscales para personas en muchas regiones del país que han sufrido muchas pérdidas en estas semanas, por lo que sabemos, seguirán recibiendo ese apoyo, pero veremos cómo se traduce eso en las finanzas públicas. ¿Qué tanto ha afectado la austeridad, Juan Patricio, para dejar de lado este tema de proveerse de seguros el gobierno y ahora tener que hacerse de recursos propios? Bueno, pues uno de ellos es que los recursos que se tenían en el Fonden, en el fondo que se tenía dentro del gobierno, se cancelaron y han sido utilizados para otros gastos, seguramente también muy importantes del gobierno, pero ya no se tiene ese fondo del cual echar mano en forma inmediata para pues, hacerle frente a estas pérdidas, ¿no? Entonces, yo no sé el proceso administrativo, yo supongo que será un poco más complicado, tortuoso, tardado, pero esa ya es especulación mía.
Esperemos que no, pero sí esas decisiones pues tienen sus efectos, pues o pueden tener sus efectos en estas circunstancias, ¿no? Muchas gracias. Esa es la última pregunta que tenemos registrada. ¿Los voceros quisieran hacer algún comentario final? Sí, a mí me gustaría compartirles, perdón, es que estoy aquí tratando de accesar la información que quería compartir con ustedes, concentrándonos en el COVID y en esta conferencia el tema. Leía hoy, de la importancia que es de que se siga con la campaña de vacunación. Es fundamental, y leía en la mañana un artículo de Andrés Oppenheimer, y voy a citar dos párrafos, que estuvo recientemente en Dinamarca, y que un taxista le comentó que el requerimiento de usar tapabocas dejó de ser exigible en Dinamarca hace varios meses. Y vienen aquí las cifras que cito del artículo de Andrés Oppenheimer. Dice: en Dinamarca el 72% de las personas han sido completamente vacunadas, en comparación con el 51% en Estados Unidos, 31% en Argentina y 25% en México. En este país europeo le ha ido mejor que a la mayoría de las naciones en el combate a la pandemia. Entonces, yo no sé si este 25% es la cifra exacta, precisa de México, pero quiere decir que todavía tenemos mucha población que aún no está vacunada. Y por lo que está viendo en todo el mundo, la vacuna es lo único que realmente permite que los índices no de infección, porque nos podemos seguir infectando, pero de los efectos del virus y los requerimientos de medicamentos, tratamientos, hospitalizaciones y posiblemente fallecimientos, bajen considerablemente. Entonces, yo creo que hay que seguir insistiendo por lo pronto sí, en los cuidados, pero más importante, o igual de importante, el ritmo de vacunación inclusive se aceleren. Bueno, yo solamente agradecer y reiterar lo que dijo Juan Patricio. En la medida que seamos más los que estemos vacunados, esto va a cambiar, nos va a cambiar la historia. Somos un país muy joven y todavía hay personas con 40 años de edad que solamente tienen la primera dosis. Ya se habla de una tercera dosis, no voy a especular al respecto, pero el hecho de que todavía haya una población muy importante de 40 años que solamente tenga la primera dosis, pues vamos bastante atrasados. Así es que ojalá que como país y todos los organismos, tanto públicos como privados, nos sumemos a que seamos más los mexicanos que ya contamos con la vacuna. Así es que muchas gracias y quedo como siempre a sus órdenes. Sí, muchas gracias a los dos, Juan Patricio, Edgar. Y bueno, realmente aquí también señalarles que estamos pues en una semana en la que se dio el regreso a clases. Yo sí pediría que por favor no bajen la guardia. Si tienen hijos chicos que están regresando a la escuela, pues ser muy insistentes en la sana distancia, en que usen su cubrebocas, en mandarlos con gel, para que pues no vaya a ser esto un problema, ¿no? Afortunadamente, como bien señalaban Juan Patricio y Edgar, pues ya cada vez más personas están vacunadas. Aquí, bueno, ya tenemos porcentajes interesantes con la primera vacuna superior al 26%, digo, a la segunda vacuna ya es superior al 26%, traemos un porcentaje similar con una primera vacuna. Entonces hay que seguir cuidándonos mucho. Y bueno, pues yo espero poder platicar con ustedes nuevamente dentro de 15 días y vamos a seguirnos cuidando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego.